Hola Dulce, gracias por tomarnos la comunicación. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y buenas tardes para todo el auditorio. Un gusto estar con ustedes hoy. Coméntanos, ponnos en contexto, por favor, Dulce, ¿cómo es que inicias este reportaje? A ti como periodista, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Cuál fue la punta de esa hebra que vamos buscando como periodistas en este caso y para este caso? Bueno, en específico, comentarles que nosotros iniciamos la investigación acá en Aguascalientes. Hicimos una alianza, formamos una alianza entre también compañeros reporteros de Chiapas, de Tijuana en la frontera norte y también aquí del Centro Bajío en Aguascalientes, junto con organizaciones de la Ciudad de México y también del Estado de México. Y bueno, aquí todo inicia acá en Aguascalientes porque detectamos que, digamos, había un flujo inusual de migrantes en los últimos meses, inusual para Aguascalientes. Ya habían llegado caravanas antes, pero no tan grandes como las hemos visto en todo el país. Empezamos a notar que muchas de estas mujeres llegaban embarazadas también aquí al estado y particularmente hay un caso en específico que nos llamó la atención en donde justo frente al Instituto Nacional de Migración, la sede aquí en Aguascalientes, la delegación, se empieza a abrir un refugio para estos migrantes, incluso, bueno, comenzamos a llamar a estos niños que nacían ahí, los niños del bar, porque originalmente este espacio estaba diseñado para ser un bar y un restaurante. Iba a aperturar, estaba abandonado, el dueño lo iba a aperturar y al notar que había migrantes quedándose en los camellones o en el frío justo el año pasado, justo frente al Instituto Nacional de Migración, pues se empezó a aperturar el lugar y a haber oportunidad para que los migrantes tuvieran un techo al menos donde refugiarse. Llegaban muchas mujeres embarazadas, y particularmente también hace unos meses, justo a finales del año pasado, empezaron a nacer bebés. No, a nosotros nos llamaba la atención que también de ese refugio, quienes apoyaban, los voluntarios, nos empezaron a mencionar que estaban teniendo obstáculos para registrarse, precisamente en la Oficina de Registro Civil aquí en Aguascalientes. Nosotros empezamos a indagar un poco más del tema y nos dimos cuenta de que eso sucedía porque en realidad pedían una serie de requisitos que prácticamente eran imposibles para los migrantes, una serie de documentos que no era posible conseguir para ellos, y nos preguntábamos qué tan profundo podía llegar este problema, porque a un niño que se le niega el derecho a la identidad y que evidentemente es mexicano al nacer dentro del territorio nacional, bueno, ¿hasta dónde puede llegar? Sabemos que el acta de nacimiento es el primer documento legal que tiene una persona y que sin él, bueno, pues puede ver vulnerados todos sus derechos, los más básicos, el acceso a la salud, a la educación, seguridad social, a programas sociales. Ni siquiera estos niños, podríamos decir, tienen un nombre legal. Sus padres los pueden llamar de alguna forma, pero mientras no estén registrados frente al gobierno mexicano, son, como lo llamábamos en el reportaje, ciudadanos invisibles. Justo a Sí. partir de este punto empezamos a indagar más, a buscar si era particular un tema de Aguascalientes, si se extendía por otros estados, y al toparnos con organizaciones como IMUMI, que es un organismo que sobre todo protege y vela por los derechos de las mujeres migrantes, con organismos ya de calibre como la UNICEF, la ONU, Save the Children, la Organización Internacional para las Migraciones, nos dimos cuenta que no era un tema particular de Aguascalientes, sino que se estaba replicando de manera prácticamente sistemática en todo el país. Nos lo encontramos en todos los estados en donde empezamos a indagar, destacando sobre todo pues, la frontera norte, la zona bajío centro del país y también una problemática en la zona sur. Sí, por supuesto. Ahora, desde el momento en que nacen en nuestro país, son mexicanos. Por supuesto. Sí. Sí, Las autoridades te dijeron algo al respecto, las autoridades del registro civil. hay un tema con esta singularidad de los niños migrantes. Primero, poner en contexto, estos niños resulta que no tienen ninguna identidad, pero de hecho tienen acceso a doble. Hay que recordar que al ser hijos de padres extranjeros pueden acceder a la de sus padres y a la del país donde nacieron. No tienen ninguna, empezando por ahí. Es un problema, según lo empezamos a investigar, que escala varios niveles de gobierno, varias dependencias y más que nada es legislativo. ¿Por qué? Porque resulta que en México los registros civiles no están homologados. Es decir, cada registro y cada estado tiene su propio código civil, sus propias leyes que le dicen qué exigir a las personas en caso de que quieran registrar algún bebé. Al no estar homologados, digamos que los migrantes no tienen como un acceso a una orientación previa para saber qué se necesita para registrar a su bebé. Uno de los documentos, por ejemplo, que se piden más en Aguascalientes para los extranjeros son las actas apostilladas.
es decir, que estén certificadas por su país de origen, necesitan una firma, un sello, que evidentemente no se tome en cuenta el contexto de los migrantes, sobre todo de los migrantes en calidad de refugiados o con protección complementaria en estado vulnerable. No es que un migrante que viene huyendo de su país, quizá por la violencia en las pandillas, por la pobreza, tuvimos casos que documentamos de violencia familiar también de mujeres que tuvieron que atravesar embarazadas el país para poder ponerse a salvo de sus agresores, y que en realidad no es que se puedan regresar a su país, ok, pues me salgo del país y voy y apostillo mis actas y me regreso para que me puedan registrar al bebé. No se puede. Para ellos resulta en muchas ocasiones imposible acceder a algo así, o incluso acercarse a sus consulados o embajadas para pedir ayuda, porque precisamente hay incluso perseguidos políticos o que huyen de la violencia incluso de sus propios gobiernos y que tratan de refugiarse en México y no pueden únicamente acudir a las autoridades de su país de origen y decir aquí estoy, ¿no? O sea, con el riesgo de que los puedan regresar a su país. Entonces, hay una serie de documentos imposibles para ellos. En algunos otros estados se piden comprobantes de domicilio para migrantes que ni siquiera tienen un hogar. Incluso nosotros como mexicanos no siempre tenemos un comprobante precisamente con nuestro nombre. Y imaginemos pues el contexto migrante para ellos. En otros estados se pide hasta actas de matrimonio. En otros estados se pide actas de ambos padres. Cuando hay muchas mujeres migrantes que al atravesar México son violentadas sexualmente, que pueden resultar embarazadas y que como les piden que comprueben también el documento de los padres, ¿no? Hay muchas situaciones en particular que no se están tomando en cuenta para estos migrantes. En el registro civil, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, lo que pueden alegar es que se están pegando a las leyes y que por eso piden el acta apostillada. Si lo escalamos más arriba, vemos que hay iniciativas atoradas desde hace por lo menos 3, 4 años en la Cámara de Diputados, me refiero a nivel federal, en donde se habían presentado intenciones de homologar los registros civiles, de legislar para que no fuera tan complejo para los migrantes, algo tan sencillo como darle identidad mexicana a sus hijos. Y bueno, estas iniciativas han estado congeladas por años, no han progresado y la verdad es que es algo que escala a diferentes niveles de gobierno, no se queda únicamente en los registros civiles. Dulce, pues felicidades por el trabajo que coordinaste, por hacer visible el tema. No es un tema menor y ojalá que haya reacción, respuesta de las autoridades y seguiremos dando o pendientes del seguimiento que ustedes den a esta información y sobre todo que haya reacción de parte de las autoridades. ¿Dónde lo puede consultar la gente? ¿Dónde está el reportaje? El reportaje se hizo en alianza con diferentes medios, entre ellos Music México, Pie de Página, Radio BI acá y también El Sol de México y El Sol de Tijuana. Se puede encontrar en la página de la plataforma de Conectas, que es una alianza importante de periodistas a nivel Latinoamérica, y puede encontrarse en conectas.org, conectas con doble n.org, y también googleando los niños sin nombre, Conectas también va a acceder completamente a la liga, está el artículo y el sitio diseñado para esta investigación en específico, y bueno, pues también dispone de visualizaciones de datos, de gráficas, de apoyo documental e incluso también en video pues los propios testimonios de los padres de estos niños sin nombre que cuentan cómo fue su odisea para tratar de conseguir el nombre legal y un acta para sus hijos. Te agradezco mucho la comunicación. Gracias, Soledad, y gracias a todo tu auditorio. Muchas gracias, gracias. Es Dulce María Rodríguez. Interesantísimo reportaje y sobre todo es un tema, insisto, que debemos visibilizar para empujar que se haga algo al respecto. Son mexicanos, nacieron aquí. Vamos a la pausa, volvemos.